¿Alguna vez te has imaginado ser traicionada de la forma más cruel posible por la persona que más amas en el mundo? Peor aún, ¿te imaginas ser atacada violentamente, arrojada a una muerte segura por tu propio hijo? El hijo al que dedicaste cada minuto de tu vida, por quien sacrificaste todos tus sueños. Parece una pesadilla increíble, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que le sucedió a doña Elsa. Una mujer de 86 años, lúcida pero frágil. La escena es de puro terror. Está al borde de la piscina de su casa, aferrada a su bastón, mientras su hijo Marcelo, un hombre de 48 años, le grita. Quiere que firme los papeles para vender la casa. Quiere el dinero. Y doña Elsa no es más que un obstáculo en su camino. Desesperada, suplica, «Hijo, por Dios, el agua. No me tires, no sé nadar». Pero la mirada de Marcelo está vacía, fría. Ya no ve a una madre allí. Él solo ve un problema que debe desaparecer. Y entonces sucede lo impensable. Marcelo la agarra por sus frágiles hombros, la levanta bruscamente del suelo donde había caído y la empuja con todas sus fuerzas hacia la parte más profunda de la piscina. La cámara enfoca el rostro de doña Elsa, presa del pánico, mientras su pequeño cuerpo se hunde rápidamente en el agua fría, sus manos intentando agarrar algo que no existe. Ella no sabe nadar. Él lo sabía. Esto no fue un accidente, fue un acto de pura crueldad, motivado por la codicia más depravada imaginable. Pero lo que ese hijo monstruoso ignoraba, lo que jamás podría haber imaginado, es que lo estaban vigilando. Había un secreto en esa casa y un testigo silencioso que cambiaría el destino de todos. El giro de esta historia es impactante. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede a continuación te indignará. Suscríbete al canal y dale a me gusta para apoyarlo, porque no creerás la justicia que se avecina. La escena que acaban de presenciar es la culminación de una larga historia de ingratitud. Retrocedamos a ese preciso instante, al borde de la piscina. El sol de la tarde caía sobre el agua, creando una escena casi pacífica, de no ser por el odio en los ojos de Marcelo. «Firmarás los papeles de la venta de la casa. No voy a mantenerte para siempre», grita, con el rostro enrojecido por la rabia. Doña Elsa, frágil y apoyada en su bastón, apenas puede soportar la furia de su hijo. Su voz tiembla, llena de lágrimas. «Hijo, esta es nuestra casa, es todo lo que tu padre nos dejó», intenta argumentar, apelando a un recuerdo, a un sentimiento que ya no existía en él. Pero para Marcelo, esas palabras eran solo ruido. La presión de su novia, Brenda, y sus deudas de juego eran mucho mayores. Necesitaba ese dinero, y lo necesitaba ya. «¡Cállate!», rugió, y con un movimiento rápido y brutal, la agarró por los hombros. Doña Elsa, a sus 86 años y con movilidad reducida, no tuvo ninguna oportunidad. Perdió el equilibrio al instante y cayó al suelo de piedra, golpeándose la cadera con fuerza cerca del borde de la piscina. El terror se reflejó en sus ojos, vio el agua, vio la mirada asesina en el rostro de su hijo. El pánico la hizo suplicar por su vida. «Por Dios, Marcelo, el agua, no me tires, no sé nadar», repitió como un mantra, con la esperanza de despertar un mínimo de humanidad en el hombre que una vez fue su niño. Pero Marcelo la miró con un desprecio gélido. La levantó bruscamente, sin miramientos, y con un empujón calculado, la arrojó a la piscina. El sonido del agua al envolverla fue ensordecedor. Doña Elsa se hunde al instante. Sus pequeñas manos arrugadas golpean desesperadamente el agua, pero no tiene fuerzas, no sabe nadar. Empieza a quedarse sin aire. Burbujas suben a la superficie mientras su frágil cuerpo es engullido por el agua azul. Marcelo permanece inmóvil en el borde, observando,
casi como si esperara lo inevitable. No reacciona para salvarla, está viendo morir a su madre. Pero, por fortuna, gracias a una intervención divina, la cuidadora Ana, que oyó los gritos, corre hacia la piscina, ve la horrible escena y sin pensarlo dos veces, se lanza al agua, vestida y todo. Ana logra agarrar a doña Elsa, ya casi inconsciente, y la lleva hasta el borde. Marcelo está en estado de shock, no por su madre, sino por haber sido descubierto. No podía comprender cómo el hijo, al que había criado con tanto amor, se había convertido en ese monstruo. Pero para comprender esta tragedia, debemos remontarnos mucho tiempo atrás. Hace años, la vida de doña Elsa era muy diferente. Antes de esa lujosa casa con piscina, vivía en un pequeño apartamento y luchaba a diario por sobrevivir. Elsa enviudó muy joven. Su marido falleció, dejándola sola con el pequeño Marcelo en brazos. Era maestra, pero su sueldo apenas le alcanzaba para lo básico. Sin embargo, Elsa tenía un objetivo: darle a su hijo la vida que ella no tuvo. Decidió que Marcelo iría a la universidad. Para cumplir esta promesa, trabajó incansablemente. Elsa trabajaba en 2 escuelas, una por la mañana y otra por la tarde. Y al caer la noche, cuando debería haber estado descansando, tomaba el autobús y se iba a limpiar oficinas. Llegaba a casa de madrugada, con los pies hinchados y las manos doloridas de tanto usar productos de limpieza, todo para ahorrar hasta el último centavo. Mientras el pequeño Marcelo dormía plácidamente en su habitación, doña Elsa estaba en la cocina, corrigiendo exámenes hasta las 2 de la madrugada. Apenas dormía. Sacrificó su juventud, su salud y cualquier posibilidad de una nueva relación. Todo giraba en torno a una sola cosa: el futuro de Marcelo. Quería que llegara a ser alguien, y lo consiguió. Con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo, limpiando casas y dando clases particulares, le pagó la carrera de administración de empresas. Vio a su hijo graduarse y sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Miró el diploma y recordó sus noches en vela, sus manos callosas. No solo estaba formando a un administrador, estaba criando a un hombre que, creía, la cuidaría en su vejez, tal como ella lo había cuidado a él durante su infancia. Pasó el tiempo y Marcelo decidió abrir su propia empresa, una pequeña constructora. Tenía la ambición, pero le faltaba el capital inicial. Fue entonces cuando doña Elsa hizo su máximo sacrificio. Poseía un apartamento, el único bien valioso que había heredado de sus padres. Era su seguridad, su única garantía para la vejez. Pero al ver el sueño de su hijo, no dudó. Fue al notario y firmó los papeles. Vendió el único techo que realmente le pertenecía y le dio todo el dinero a Marcelo como pago inicial para su primera empresa. Renunció a su pasado y a su seguridad financiera por el futuro de él. ¿Tendrías tú ese valor? ¿Sacrificarías todo lo que tienes por un hijo? Ese día, Marcelo, al ver lo que su madre había hecho, pareció conmovido profundamente. La abrazó con fuerza en la sala del apartamento vacío, rodeado de cajas de mudanza. La miró a los ojos y le hizo la promesa que sellaría su destino. Mamá, jamás te abandonaré. Eres todo para mí. Cuando esta empresa crezca, vivirás como una reina. Te lo prometo. Y con ese dinero compró la casa donde ocurrió la tragedia, una casa que simbolizaba su éxito, pero que había sido comprada con el sacrificio absoluto de ella. Doña Elsa le creyó cada palabra. Se mudó a la nueva casa con él, pensando que por fin podría descansar, protegida por el hijo al que había criado. Al principio todo parecía un sueño hecho realidad. La constructora de Marcelo prosperaba. El dinero empezó a fluir. Compró coches y comenzó a frecuentar lugares caros. Doña Elsa, ya anciana, tenía su propia suite en la casa y su cuidadora, Ana, la ayudaba con su movilidad reducida. Se sentía orgullosa del éxito de su hijo, aunque echaba de menos al antiguo Marcelo,
al Marcelo que solía hablar con ella. El nuevo Marcelo siempre estaba ocupado, siempre en reuniones, siempre al teléfono. Empezó a tratar a su madre más como un objeto de la casa que como la mujer que lo había llevado a donde estaba. La dulzura dio paso a la impaciencia. El éxito, por desgracia, empezó a mostrar su lado oscuro. Lo que doña Elsa ignoraba era que el éxito de Marcelo era una fachada. El dinero fácil lo condujo por un camino peligroso, la ludopatía. Empezó con pequeñas apuestas, luego con mesas de póker caras, y pronto perdía más de lo que ganaba. La constructora empezó a tambalearse. Pidió préstamos abusivos para cubrir las pérdidas en el juego, pero el efecto bola de nieve no hizo más que agravarse. Marcelo estaba sumido en deudas, estaba desesperado. Aquel exitoso empresario se estaba convirtiendo en un deudor atrapado. Y cuando un hombre está atrapado por la avaricia, es capaz de cualquier cosa. Empezó a buscar a su alrededor una salida fácil, una solución rápida a sus problemas financieros. Fue en ese momento de desesperación económica cuando Brenda entró en la vida de Marcelo, una novia mucho más joven y hermosa, con un apetito insaciable por el lujo. A Brenda no le interesaba Marcelo como persona. Le interesaba lo que su dinero podía comprar. Quería viajes de lujo, coches importados, joyas. No tenía paciencia para sus problemas, y mucho menos para su anciana madre, a quien veía como una carga. Brenda fue el combustible que alimentó la codicia de Marcelo. Empezó a percibir su desesperación por el dinero y vio la solución obvia. La casa. La casa valía millones. Y lo único que impedía la venta era doña Elsa. Brenda comenzó a manipular a Marcelo día y noche. La presión era implacable. «Deshazte de esa vieja, Marcelo», le decía mientras estaban en la misma piscina donde ocurrió la tragedia. «Ha vivido demasiado. Vende esa casa ahora o te dejo. Vas a quedarte ahí arruinado, cuidándola». La elección que le planteó fue cruel. ¿La prefieres a ella o a mí? Para un hombre débil y adicto, ya corrompido por el dinero, las palabras de Brenda sonaban como una orden. Le hizo creer que doña Elsa era el obstáculo entre él y la vida de lujo que tanto anhelaba recuperar. Envenenó su mente contra su propia madre. El amor que una vez sintió fue reemplazado por resentimiento y pura avaricia. La semilla del mal había sido sembrada. Marcelo dejó de ver a doña Elsa como la madre que lo había criado. La veía como una carga financiera. La culpaba de sus deudas. La veía como el lastre que le impedía viajar con Brenda. Cada vez que la miraba, no veía el sacrificio, sino el dinero ocioso. Empezaron los gritos. La impaciencia se convirtió en agresión. La cuidadora, Ana, empezó a notar los gritos, la forma en que trataba a su madre cuando creía que nadie lo veía. Quería obligarla a firmar los papeles de venta, sin conocer los detalles legales que se lo impedían. La presión de Brenda y la de los cobradores lo estaban volviendo loco. Necesitaba una solución drástica. Y así volvemos a aquella fatídica tarde. Aquel Marcelo junto a la piscina ya no era el hijo de doña Elsa. Era un monstruo engendrado por la avaricia, la adicción y la manipulación de una desconocida. No intentaba convencer a su madre. Intentaba eliminar el problema. Cuando la agarró, no tocaba a la mujer que le dio la vida. Se aferraba al último obstáculo que lo separaba del dinero. Aquel empujón no fue un arrebato de ira. Fue un intento calculado de resolver todos sus problemas de golpe. Necesitaba que desapareciera. Y en el fondo de su mente enferma, pensó que si ella resbalaba y caía, nadie sabría jamás la verdad. Pero se equivocaba por completo. Chicos, necesito hacer una pausa. Estoy narrando esto con el corazón encogido. Me cuesta incluso continuar. La historia de doña Elsa es un retrato de un sacrificio que muchos niños, por desgracia, olvidan. Una mujer que renunció a su propia vida, que limpiaba pisos de oficinas de madrugada, que vendió el único techo que tenía,
el apartamento que heredó de sus padres, todo para ver feliz a su hijo, todo para cumplir su sueño. Y la recompensa que recibe es que la llamen una carga y la tiren a una piscina para que se ahogue. Es indignante. Si esta parte de la historia ya te ha indignado, si también sientes una profunda tristeza por doña Elsa, haz lo siguiente. Dale a me gusta ahora. Dale a me gusta para apoyar nuestro trabajo y demostrar que estás del lado de la justicia en esta historia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saber desde dónde siguen esta historia absurda. ¿Desde qué ciudad nos ven? Comenten abajo. Me gusta leer los comentarios y saber hasta dónde llegan estas historias. Saber que hay gente en todo Brasil e incluso en el extranjero siguiendo estos casos me da más fuerza para continuar. Porque ahora, amigos, la historia va a dar un giro. Si están enojados con Marcelo, prepárense. Pensó que había cometido el crimen perfecto. Pensó que se desharía de su madre, vendería la casa y disfrutaría del dinero con su novia. Pero no contaba con un detalle crucial. La justicia lo observaba. El giro inesperado está por llegar y es implacable. No se lo pierdan. Y ahora comienza la justicia. En el momento en que Ana se lanza al agua, el mundo de Marcelo se derrumba. No contaba con la intervención de la cuidadora. Pensaba que estaría solo. Su primer instinto no es ayudar, sino gritarle a Ana: «¿Qué haces? Suéltala. Se resbaló. Iba a lanzarme para salvarla». Pero Ana ignora sus gritos desesperados y cínicos. Está concentrada en doña Elsa, que tose violentamente, escupiendo el agua que casi le cuesta la vida. El terror en los ojos de la anciana es algo que Ana jamás olvidará. Sabe lo que vio, sabe que no fue un accidente. Mira a Marcelo con un asco que él nunca ha visto en nadie. «Vi lo que hiciste», dice, con la voz temblorosa de rabia. Marcelo intenta mantener la farsa, corre adentro, agarra toallas, intenta hacerse el hijo preocupado. «Mamá, mamá, ¿estás bien? Dios mío, qué susto». Pero doña Elsa se estremece cuando él intenta tocarla. Se aferra a Ana como si la cuidadora fuera su único salvavidas, no solo en la piscina, sino en la vida. Ana, protegiendo a la anciana con su propio cuerpo, toma su celular. «Voy a llamar a la policía, Marcelo». Su rostro se transforma, el pánico reemplaza la ira. «¿Policía? ¿Se han vuelto locos? Es mi madre, se cayó. Les pagaban por cuidarla, es su culpa». Intenta darle la vuelta a la situación. Pero Ana ya está al teléfono. Hay un hombre intentando matar a su anciana empleadora. «Necesito ayuda». Ahora, la policía llega rápidamente. 2 patrullas se detienen frente a la lujosa casa. Marcelo corre a recibirlos, con su discurso ya ensayado. «Gracias por venir, oficiales. Mi madre, que es mayor y tiene movilidad reducida, resbaló y cayó a la piscina. Fue un accidente terrible. Su cuidadora está en estado de shock. No sabe qué decir». Intenta presentar a Ana como una profesional histérica e incompetente. Pero los policías tienen experiencia. Observan la escena. La anciana empapada, temblando, aferrada a su cuidadora, y su hijo, seco, hablando sin parar. Los separan. Un agente habla con Marcelo. Otro intenta calmar a doña Elsa y el tercero habla con Ana. Doña Elsa, aún en estado de shock, apenas puede articular palabra. Tiene miedo. ¿Qué dice? Si acusa a su hijo, ¿qué le hará? En la comisaría, la tensión es casi palpable. Todos han sido llevados a declarar formalmente. Doña Elsa está en una sala aparte, recibiendo los primeros auxilios, mientras que Marcelo, Ana y el detective se enfrentan en la sala principal. Marcelo, ahora más tranquilo, sintiéndose en control de la situación, repite su historia. «Detective, amo a mi madre más que a nada. Es mi vida. Estaba al borde. Perdió el equilibrio con su bastón. Intenté sujetarla, pero no hubo tiempo suficiente.
La cuidadora, Ana, en lugar de reaccionar, solo gritó: «Tuve que reaccionar yo y salvar a mi madre». Miente con una convicción aterradora. Llora lágrimas de cocodrilo, secándose los ojos resecos. Realmente cree que saldrá impune. El detective, un hombre experimentado, mira a Ana. ¿Y usted? ¿Cuál es su versión? El señor Marcelo dice que usted fue negligente. Ana respira hondo. Sabe que es su palabra contra la de él, y él es su hijo, el dueño de la casa. Detective. Esa es una mentira repugnante. Él le estaba gritando. Quería que firmara los papeles para vender la casa. Lo oí todo. Cuando llegué a la piscina, lo vi. La empujó. La tiró al agua sabiendo que no sabe nadar. La acusación queda suspendida en el aire. Marcelo se levanta de un salto. ¡Mentiroso! ¡Calumnia! ¡Está intentando extorsionarme! ¡Quiere el dinero de mi madre! ¡Usted! El detective golpea la mesa con el puño. ¡Siéntese! ¡Siéntese, señor Marcelo! Se está metiendo en un lío. Marcelo se sienta pero sonríe con arrogancia. Mira a Ana con desdén. Agente, es su palabra contra la mía. La palabra de una cuidadora egoísta contra la de un hijo que ama a su madre. ¿A quién le va a creer? El agente suspira. Los mira a ambos. La situación es complicada. Señora Ana, sin pruebas concretas, es difícil. Un grito, un empujón, podría ser una mala interpretación. El corazón de Ana se hela. Ve la sonrisa victoriosa en el rostro de Marcelo. Cree que ha ganado. Cree que volverá a casa y terminará lo que empezó. ¿Se imagina su desesperación en ese momento? ¿Ver al criminal a punto de escapar? Pero Ana tenía un as bajo la manga. La verdad estaba de su lado. ¿Pruebas, agente?, pregunta Ana con voz firme por primera vez. ¿Quiere pruebas? Las tengo. Marcelo deja de sonreír. Su rostro palidece. ¿Qué quiere decir? Ana se gira hacia el agente. Marcelo llevaba semanas gritándole a doña Elsa. Tenía miedo por ella. Instalé una pequeña cámara de seguridad en la piscina, por si pasaba algo así. La sangre se le hela en las venas a Marcelo. ¿Una cámara? ¿Qué cámara? Eso es ilegal. No pueden grabarme en mi propia casa. Es una invasión a mi privacidad. No se puede usar. Entra en pánico. Sabe que lo han pillado. La arrogancia ha desaparecido, sustituida por puro miedo. El detective ignora los gritos de Marcelo sobre la legalidad. ¿Dónde está la grabación, señora? Ana saca una memoria USB del bolsillo. Aquí está, detective. La grabé esta mañana, antes de que todo sucediera. El detective toma el pequeño dispositivo y lo conecta a la computadora de su escritorio. La habitación queda en completo silencio. Solo se oye la respiración agitada de Marcelo. El detective abre el archivo, y la imagen de la cámara oculta aparece en el monitor. La imagen es nítida, el audio es cristalino. La escena que describimos al principio del video se desarrolla ante los ojos de la gente. La discusión por los papeles, el grito de Marcelo, ¡cállate!, el momento en que la agarra y ella cae al suelo. Y entonces, el horror en su estado más puro. La cámara capta el rostro aterrorizado de doña Elsa. Captura su súplica. «Por Dios, Marcelo, el agua. No me tires, no sé nadar». La cámara no miente, no muestra emoción alguna. Simplemente registra el hecho. Y el hecho es que Marcelo, con el rostro contorsionado por el odio, la levanta bruscamente y la empuja con fuerza a la piscina. No hay lugar para la interpretación. No fue una pérdida de equilibrio. No fue un accidente. Fue un acto deliberado. Fue un intento de asesinato. El video continúa reproduciéndose, mostrando a Marcelo de pie en el borde, observando cómo su madre se hunde. No se mueve, no intenta ayudar, solo observa. El detective pausa el video justo en el momento en que Ana entra corriendo y se lanza al agua. El silencio en la habitación es denso. El detective apaga el monitor. Se gira lentamente hacia Marcelo, pálido como un muerto, temblando de pies a cabeza.
El detective lo mira con un asco que ni siquiera intenta ocultar. ¿Se resbaló, señor Marcelo? ¿Fue un trágico accidente?, pregunta el detective, con la voz cargada de sarcasmo y furia. Marcelo intenta hablar, pero solo balbucea. Esto es una trampa. Ella me provocó, me hizo perder los estribos. No iba a... No puede terminar la frase. La máscara del hijo amoroso se ha desmoronado. El monstruo estaba allí, expuesto a la vista de todos. «Levántese», ordena el oficial. «Está usted arrestado por intento de homicidio agravado por un motivo vil, la codicia, y agravado por atacar a una persona mayor, su propia madre». El oficial le hace una seña al policía de la puerta. El policía se acerca con las esposas. El sonido del metal frío cerrándose sobre las muñecas de Marcelo es el sonido de la justicia. «No, no pueden hacerme esto. Él no es nadie. Es solo un criminal atrapado con las manos en la masa. La arrogancia ha desaparecido y ahora llora, pero son lágrimas de desesperación, de alguien que ha sido atrapado, no de remordimiento. Lo esposan y lo levantan de la silla. El hombre que se creía dueño del mundo se lo llevaban como a un animal. Mientras Marcelo salía de la habitación gritando su inocencia, un hombre de traje entró apresuradamente. Era el abogado de la familia, un caballero que conocía al padre de Marcelo y a quien Ana llamó en cuanto sacó a doña Elsa del agua. Ana sabía que la pelea iba más allá de la agresión. Sabía que tenía que ver con la casa. El abogado se presentó ante el jefe de policía. «Doctor, me enteré de lo sucedido. Vine en cuanto pude, pero hay algo más que debo decir. Hay un detalle crucial que este joven», señaló a Marcelo, «nunca se molestó en averiguar». Todos guardaron silencio para escuchar. El giro final estaba a punto de revelarse, y sería aún más devastador para Marcelo. El abogado abre su maletín y saca un documento. Cuando doña Elsa vendió su apartamento y le dio el dinero a Marcelo para que iniciara la empresa y comprara esta casa, yo preparé los documentos. El dinero no fue un regalo, como él cree, fue un anticipo de herencia. El abogado mira a Marcelo, que ahora parece completamente destrozado. Y lo más importante, en este documento, que el señor Marcelo firmó sin leer en su momento, hay una cláusula que otorga a doña Elsa el usufructo vitalicio. Tiene derecho a vivir en esa casa hasta el último día de su vida, Poe. Marcelo se queda boquiabierto. El detective lo entiende de inmediato. El abogado prosigue con voz firme. En otras palabras, Marcelo, no puedes vender esa casa. Nunca pudiste. No mientras tu madre viva y viva allí. El silencio es total. Marcelo intentó matar a su propia madre por un dinero que jamás podría conseguir. Desperdició su vida por una fantasía, por pura avaricia ciega. La ironía es cruel, es trágica. Sacrificó a su madre por un premio inexistente. La información golpea a Marcelo como un puñetazo en el estómago. Deja de resistirse a la policía. Simplemente se derrumba, comprendiendo la magnitud de su estupidez y su maldad. No solo perdió su libertad, lo perdió todo por absolutamente nada. ¿Y qué hay de Brenda? ¿La novia manipuladora, la que exigió la venta de la casa? Estaba esperando fuera de la comisaría, impaciente, hablando por el móvil, probablemente ya hojeando catálogos de viajes. Cuando ve que se llevan a Marcelo esposado, escoltado por 2 policías, lo entiende todo. Ve el fracaso. Ya no ve al hombre rico, ve el problema. ¿Crees que se quedó para apoyarlo? ¿Que le buscó un abogado? Claro que no. En cuanto sus miradas se cruzan, se da la vuelta, se sube a su coche de lujo y desaparece. Lo abandona en la puerta de la comisaría sin mirar atrás. La lealtad comprada con avaricia solo dura mientras haya dinero de por medio. La escena es patética. Marcelo, el hombre que se creía tan listo, tan superior, está allí, esposado, abandonado por su novia, por quien intentó matar a su madre, y siendo conducido a una celda.
La justicia fue rápida e implacable, y todo gracias al valor de Ana, la cuidadora, que no era solo una empleada, sino un verdadero ángel en la vida de doña Elsa. Y gracias a una pequeña cámara de seguridad, testigo silencioso que captó la cruda verdad. La codicia de Marcelo lo cegó hasta el punto de no leer un contrato, y esa misma codicia lo llevó a cometer un crimen que destruyó su vida para siempre. El giro argumental fue perfecto. El villano no solo fue capturado, sino humillado. Descubrió que todo su malvado plan se basaba en una mentira que se había contado a sí mismo. No poseía nada. Era simplemente el beneficiario de un sacrificio materno al que despreciaba, y al intentar destruir la fuente de ese sacrificio, se destruyó a sí mismo. Ese empujón a la piscina no fue solo un intento de asesinato contra doña Elsa, fue el suicidio social, financiero y moral de Marcelo. Firmó su propia sentencia de muerte en el momento en que levantó la mano contra la mujer que le dio la vida. El detective observa cómo introducen a Marcelo en el coche patrulla. Se vuelve hacia Ana, que está junto al abogado, y asiente con respeto. Fuiste muy valiente y muy inteligente. Le salvaste la vida, en más de un sentido. Ana asiente, y por fin se le escapan las lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Se había hecho justicia. Ahora solo tenía que ocuparse de doña Elsa, que estaba en la otra habitación, por fin a salvo, por fin libre del monstruo que había creado sin saberlo. La casa, símbolo del sacrificio de Elsa, sería ahora su refugio, como siempre debió haber sido. Reflexionemos sobre lo que acabamos de presenciar. La caída de Marcelo fue espectacular. Era un castillo de naipes construido sobre mentiras, adicción e ingratitud, y bastó un atisbo de verdad para que todo se derrumbara. Aquel vídeo fue una prueba irrefutable, la luz que expuso la oscuridad en el corazón de aquel hijo, y la revelación del contrato de usufructo fue la puntilla para su arrogancia. Perdió a su madre, perdió a su novia, perdió la casa, que nunca fue realmente suya, y perdió su libertad. Todo esto por la promesa de un viaje de lujo. ¿Valió la pena? Comenta abajo qué crees que pasó por su mente cuando le cerraron las esposas. La figura de Brenda, su novia, es fundamental aquí. Representa la codicia externa, el catalizador. Fue el veneno que Marcelo bebió voluntariamente. Y, como todo parásito, lo abandonó en cuanto dejó de serle útil. Esto nos enseña mucho sobre las relaciones basadas en el interés propio. Son desechables. La única relación verdadera era la de doña Elsa, amor incondicional, y fue esta relación la que Marcelo intentó destruir. Cambió lo permanente por lo temporal, el oro por el plástico, y abandonarla en la comisaría fue simplemente la consecuencia obvia de sus pésimas decisiones. En ese momento, doña Elsa seguía en estado de shock. Oyó los gritos afuera, vio cómo se llevaban a su hijo. La sensación debía de ser la más confusa del mundo, una mezcla de dolor por la absoluta traición y un alivio aterrador por estar viva. Ninguna madre debería tener que pasar por esto. Ninguna madre debería tener que elegir entre su propia vida y la de su hijo, pero se estaba haciendo justicia, al menos justicia humana. El agresor fue arrestado, la pesadilla inmediata había terminado. Ahora comenzaría el largo proceso de sanación, si es que eso es posible. El abogado, el hombre que representaba la memoria del padre de Marcelo y la protección de Elsa, fue el máximo garante de la justicia. Aportó la verdad legal que complementaba la verdad fáctica captada por la Cámara. La ley suele ser fría, pero, en este caso, era la protección que doña Elsa necesitaba. El contrato que firmó años atrás, quizás sin comprenderlo del todo, fue su salvación. Su sacrificio al vender el apartamento incluía una protección implícita, una protección que Marcelo, en su arrogancia de hombre de negocios, ignoró. Su propia arrogancia lo engañó. Ana, la cuidadora,
Se convierte en una heroína inesperada. No era familiar, era empleada. Podría haberse quedado callada, podría haber tenido miedo de perder su trabajo, pero eligió hacer lo correcto. Eligió proteger a la anciana vulnerable a su cargo. Para ella, Elsa no era un trabajo, sino un ser humano, la abuela a la que había adoptado. Su valentía al instalar la cámara, y aún más importante, al lanzarse a la piscina y luego enfrentarse a Marcelo en la comisaría, fue lo que cambió el rumbo de esta historia. Ella es la prueba de que una sola persona puede, en efecto, marcar la diferencia. La detención en flagrante delito fue crucial. De no ser por el video, Marcelo podría haber quedado libre. Podría haber contratado abogados caros, manipulado a su madre, amenazado a testigos. Pero el video era tan brutal, tan irrefutable, que no dejaba lugar a dudas. El jefe de policía actuó con rapidez. El intento de asesinato era evidente. Y la circunstancia agravante del motivo vil, la codicia, la venta de la casa, selló su destino. No era un hijo desesperado, era un depredador financiero, y ahora sería tratado como tal. La memoria USB que Ana llevaba en el bolsillo era más poderosa que cualquier arma. Contenía la verdad. Y en el mundo actual, donde todo se graba, los villanos deben recordar, siempre puede haber alguien observando. La tecnología, que a menudo nos distancia, en este caso sirvió como testigo perfecto. Le dio voz a doña Elsa, paralizada por el miedo. Confirmó el testimonio de Ana, que podría haberse tachado de histérico. La cámara fue el ojo imparcial de la justicia. La ironía suprema, por supuesto, reside en el móvil del crimen. Marcelo destruyó su vida por una casa que no pudo vender. Esto es más que un giro inesperado. Es una trágica lección moral. La avaricia ciega a las personas, las vuelve estúpidas. Estaba tan obsesionado con el dinero fácil, tan cegado por la presión de su novia, que no se detuvo a leer el documento más importante de su vida financiera. Firmó su propia trampa años atrás, una trampa tendida por el abogado de su madre para protegerla de sí mismo. Quizás, en el fondo, su padre ya sabía qué clase de hijo tenía. El clímax en la comisaría fue la explosión de todas las tensiones. La mentira de Marcelo, la valentía de Ana, la conmoción de Elsa, la arrogancia de Brenda. Todo confluyó bajo la fría luz de la ley. Y al final, lo único que quedó fue la verdad. Una verdad fea, brutal, pero necesaria. Marcelo no fue víctima de las circunstancias, de la adicción ni de una mala novia. Él fue el artífice de su propia ruina. La adicción y la novia fueron meros aceleradores de un carácter podrido que ya existía. ¿Qué le sucede a un hombre cuando se da cuenta de que lo ha perdido todo por nada? No fue por los millones que podría haber gastado, fue por una ilusión, ese momento en que el abogado le explica el usufructo vitalicio es, quizá, un castigo peor que las esposas. Es la constatación de su propia estupidez. Es el momento en que comprende que cayó en las redes no solo de la crueldad, sino también de la necedad. Y para un hombre arrogante como Marcelo, eso es devastador. No es un genio criminal, es un idiota codicioso. La justicia divina y la justicia humana iban de la mano. La cámara de Ana era el instrumento, el policía, el ejecutor, el abogado, el portador de la verdad final. ¿Y Marcelo? Marcelo era el ejemplo de lo que puede provocar la ingratitud filial. Es la prueba de que olvidar a quien te dio la vida, quien lo sacrificó todo por ti, es el primer paso hacia tu propia destrucción. Ese empujón fue su fin, mucho antes que el de doña Elsa. Marcelo no tenía escapatoria. Las frías esposas en sus muñecas eran la realidad golpeando a la puerta. Aquel hombre arrogante, que minutos antes gritaba creyéndose dueño del mundo, ahora era solo un prisionero, un delincuente común.
Lo condujeron al coche patrulla bajo la atenta mirada de todos en la comisaría. Cada paso era una humillación. Él, el exitoso empresario, siendo arrastrado. El portazo del coche patrulla marcó el fin de su vida tal como la conocía. ¿Y qué le pasaba por la cabeza? No era remordimiento. No era tristeza por su madre, era ira, ira por haber sido atrapado, ira por haber sido tan estúpido como para no saber nada del contrato. La avaricia lo había llevado hasta allí, e incluso en prisión. Eso era en lo que pensaba. Pensaba en el dinero que había perdido, no en la madre a la que casi mata. ¿Y Brenda? ¿La mujer que encendió la mecha de esta bomba? Lo observó todo desde el otro lado de la calle, dentro de su lujoso coche. Vio cómo se llevaban a Marcelo esposado. ¿Y qué crees que hizo? ¿Crees que fue hasta allí que le prometió esperarlo? Claro que no. Su lealtad terminó donde terminó el dinero. Brenda arrancó el coche, no dudó ni un segundo. Observó aquella escena patética, al hombre al que había manipulado siendo arrestado, y lo vio como un perdedor, un problema. Pisó a fondo el acelerador y desapareció, abandonándolo en la puerta de la comisaría. Marcelo, mirando por la ventanilla del coche patrulla, vio cómo se alejaba. Perdió a su madre y a su amante el mismo día. Mientras se llevaban al monstruo, doña Elsa estaba en otra habitación, al cuidado de una enfermera y Ana. Por fin estaba a salvo. El peligro inmediato había pasado, pero la conmoción aún la paralizaba a sus 86 años. ¿Qué siente una madre al ver a su propio hijo, al que amamantó, al que vio dar sus primeros pasos, arrestado por intentar matarla? Es un dolor indescriptible. Es el duelo por alguien que aún vive. Temblaba, no de frío, sino de traición. Ana la abrazó, diciéndole que todo estaría bien. Se acabó, doña Elsa. Ya no te hará daño, se acabó. Pero Elsa sabía que, en cierto modo, aquello era solo el principio. La pesadilla legal había terminado, pero la emocional duraría para siempre. Ana, la cuidadora, fue la verdadera heroína de esta historia. No era de la familia, pero actuó con más lealtad y amor que su propio hijo. Tras entregar la memoria USB, no descansó. Se quedó junto a doña Elsa, tomándola de la mano. Fue Ana quien llamó a una pariente lejana de Elsa, una prima que vivía en otra ciudad, y le explicó la situación. Lo organizó todo para que doña Elsa no tuviera que regresar a esa casa. No ahora. La casa le pertenecía por derecho, pero estaba manchada. Manchada de odio, de avaricia. Ana llevó a Elsa a casa de esta pariente, asegurándose de que estuviera a salvo y bien cuidada. No era solo una cuidadora, era un ángel de la guarda, un instrumento de justicia. A Marcelo no se le concedió la libertad bajo fianza. El intento de homicidio agravado contra una anciana, por un motivo despreciable y utilizando un método que le impidió defenderse, no sabía nadar, fue un crimen atroz. Fue trasladado directamente a prisión para esperar el juicio tras las rejas. La caída fue brutal. De su lujosa suite a una celda fría y superpoblada. El hombre que despreciaba a su madre por ser una carga, ahora dependía del sistema para alimentarse. La ironía es poética. La justicia, en este caso, fue rápida. El video era prueba irrefutable. No había defensa posible. Ningún abogado podía alegar que había cometido un error tras la grabación. Estaba acabado y completamente solo. ¿Y la casa? Ese símbolo de estatus que Marcelo tanto amaba y por el que estaba dispuesto a matar. La casa comprada con el sudor y el sacrificio de doña Elsa. Legalmente seguía siendo de Marcelo en los papeles, pero no podía hacer nada con ella. No podía venderla. No podía alquilarla, no podía usarla como garantía. El usufructo vitalicio de doña Elsa era una cadena de hierro. La casa era ahora una prisión de lujo vacía, un monumento a su propia estupidez, y con él atrapado,
y sin ingresos, las deudas que tenía, incluidos los impuestos de la propia casa, empezarían a acumularse. La casa que él veía como su salvación financiera sería, de hecho, su ruina definitiva. En los días siguientes, en casa de su prima, doña Elsa comenzó a asimilar lo sucedido. Era una mujer dulce, una antigua maestra. No albergaba odio en su corazón. Lo que sentía era una profunda tristeza, una tristeza que parecía insondable. Lloraba por el hijo que había perdido, no por el monstruo que la empujó a la piscina, sino por el muchacho al que había criado, el joven al que vio graduarse. Se preguntaba en qué se había equivocado. Pero Ana y el abogado la consolaron, diciéndole que el error no era suyo, el error era de él. Poco a poco empezó a comprender. Comprendió que se debía hacer justicia. Comprendió que si no detenían a Marcelo, la mataría. Estaba triste, sí, pero estaba viva. La historia de Marcelo es una advertencia. Una sombría advertencia sobre a dónde puede llevar la avaricia a una persona. La avaricia ciega. Ciega hasta el punto de que un hijo mira a la madre que le dio todo y solo ve un obstáculo. Ya no veía a la mujer que limpiaba pisos para pagarle la universidad. Solo veía un número, una cantidad de dinero que quería gastar en una desconocida y saldar sus deudas de juego. La avaricia, amigos míos, es un ácido. Corroe el alma, destruye el carácter, la moral, la familia. Marcelo tenía una madre que lo amaba, un hogar, un negocio. Lo tenía todo. Pero la avaricia le dijo que no era suficiente, y en la búsqueda de más, lo perdió absolutamente todo. ¿Y qué hay de la ingratitud? Este es quizás el tema central más doloroso de toda esta historia. La ingratitud hacia quien te dio la vida es, como dicta la moral, el peor de los crímenes. Doña Elsa sacrificó su cuerpo, su tiempo, su futuro económico. Vendió su única posesión. Le dio las herramientas para construir una vida. ¿Y cuál fue el agradecimiento? Ser llamado una carga, ser empujado hacia la muerte. La ingratitud filial es una puñalada en el corazón de alguien que solo supo amar. Es la máxima traición. Marcelo olvidó el sacrificio de los demás. Olvidó las noches en que su madre corregía trabajos hasta altas horas de la madrugada para que él pudiera dormir. Olvidó de dónde venía. Y quien olvida de dónde viene, no sabe a dónde va, excepto al fondo del pozo. Mucha gente se pregunta, ¿y Brenda? ¿Salió impune la novia manipuladora ante la justicia masculina? Sí, no empujó a doña Elsa, no firmó nada. Pero ante la realidad, la historia es otra. Brenda abandonó a Marcelo y se llevó su coche. Pero el coche, al igual que la casa, estaba plagado de deudas y préstamos impagados. El banco pronto se lo embargaría. Se involucró con un hombre en bancarrota. Perdió a su ki protector. Ahora era conocida en la ciudad como la mujer que incitó a un hombre a intentar matar a su propia madre. Se convirtió en una paria. Su avaricia también la dejó con las manos vacías. Buscó oro, pero terminó en la basura, que es donde pertenece. Doña Elsa, en cambio, encontró un nuevo comienzo en su dolor. Decidió no regresar a esa casa. La prima que la acogió, al ver el estado de la dulce señora, insistió en que se quedara. La comunidad parroquial la recibió con los brazos abiertos. Ella, que se había sentido tan sola en los últimos años, incluso viviendo con su hijo, ahora estaba rodeada de personas que la querían de verdad. Ana siguió visitándola, ya no como cuidadora, sino como una nieta de corazón. Con el tiempo, doña Elsa empezó a encontrar la paz. Perdió a un hijo biológico, pero ganó una verdadera familia. Comprendió que el verdadero valor no residía en la lujosa casa, sino en el respeto y el amor que por fin recibía. El juicio de Marcelo fue rápido. Con las imágenes de la cámara de seguridad, la defensa no tuvo otra opción.
El abogado, que parecía ser un letrado de poca monta, intentó alegar un episodio psicótico o una presión momentánea, pero el audio era claro. La discusión sobre la venta de la casa demostró el vil motivo. La súplica de doña Elsa, no sé nadar, demostró que sabía lo que hacía. El jurado no tardó ni una hora en llegar al veredicto. Culpable. Culpable de intento de asesinato con 3 agravantes. La sentencia fue severa, años y años de prisión en régimen cerrado. Él, que tenía 48 años, probablemente pasaría el resto de su vida productiva tras las rejas, pagando por el crimen que cometió. Doña Elsa no fue al juicio. No tenía fuerzas para volver a ver a su hijo. No quería revivir aquel horror. Declaró en casa, ante un funcionario judicial. Fue un momento doloroso, tener que relatar cómo su hijo la había arrojado a la piscina. Pero lo hizo por justicia. Lo hizo para asegurarse de que no pudiera hacérselo a nadie más. Lloró al firmar la declaración. Fue la firma final, el acto que selló el destino de su hijo. ¿Lo amaba? Una parte de ella, la madre, siempre amaría al bebé que tuvo en brazos, pero temía al monstruo en que se había convertido. Y comprendía que el único lugar para ese monstruo era lejos de la sociedad. Cuando Marcelo escuchó la sentencia, no lloró, no pidió perdón. Se quedó inmóvil, con la mirada fría. La máscara había caído para siempre. Ya no tenía que fingir ser un hijo amoroso. El odio que sentía ahora se dirigía al sistema, a Ana, al abogado e incluso a su propia madre por haberlo incriminado con ese contrato. En su mente perturbada, seguía siendo la víctima. Víctima de una madre que no quería darle la casa, de una novia que lo presionaba, de una cuidadora que lo grababa. Jamás, ni por un segundo, asumió la responsabilidad de sus actos. La cárcel no sería un lugar de rehabilitación para él, solo sería un lugar donde alimentar su odio. Esta historia también nos enseña una valiosa lección sobre la manipulación y las malas influencias. Marcelo ya era ludópata, ya tenía la semilla de la avaricia, pero Brenda fue el detonante. Fue la voz que permitió que afloraran sus peores instintos. Lo obligó a elegir entre ella y su madre. Y se equivocó. Esto es una advertencia. Ten cuidado con quién dejas entrar en tu vida. Ten cuidado con quienes te ponen en contra de tu propia familia, con quienes exigen pruebas de amor que implican dinero, lujos y abandonar a quienes siempre te han apoyado. El verdadero amor une, no divide. El verdadero amor protege a la familia, no la destruye por un capricho. Hablemos de la fortaleza de doña Elsa. Es una víctima, sí, pero también es una superviviente, una mujer de 86 años, con movilidad reducida, arrojada a una piscina para morir. Sobrevivió. Sobrevivió al agua y sobrevivió a la traición. Encontró la fuerza para seguir adelante, aceptó la ayuda de Ana y su prima, no se dejó consumir por el odio ni la tristeza. Eligió vivir. Eligió la paz. La resiliencia de esta mujer es una inspiración. Nos demuestra que, incluso después del peor trauma, incluso después de la peor traición, es posible encontrar la luz. Es posible encontrar un nuevo propósito y nuevas personas que nos dan el valor que merecemos. El papel de Ana merece mayor atención. Ella es el contrapunto moral de Marcelo, mientras que el hijo, con un vínculo de sangre, la traicionó. El desconocido, con un simple deber profesional, la amó. Ana representa la bondad desinteresada. No obtuvo nada a cambio. Probablemente perdió su trabajo, ya que doña Elsa se fue a vivir con su prima, pero hizo lo correcto. Nos recuerda que la familia no son solo los de sangre, la familia es la que nos protege, la familia es la que se arriesga para salvarnos, aunque se moje. Ana era la familia que doña Elsa merecía y que Marcelo nunca supo ser. Era la verdadera hija. Con Marcelo encarcelado durante décadas y las deudas acumulándose. ¿Qué pasó con la casa?
El abogado de doña Elsa, en su representación, acudió a los tribunales. Dado que Marcelo estaba en mora con los impuestos y las deudas que había contraído a nombre de la empresa, utilizando la casa como garantía indebida, la casa acabaría siendo subastada. Pero el derecho de usufructo de doña Elsa prevaleció. Tenía derecho a vivir allí. En un acuerdo judicial, se decidió que la casa se vendería para pagar a los acreedores de Marcelo, pero se le devolvió una parte significativa del valor, correspondiente al sacrificio inicial de Elsa y a su derecho a la vivienda. No quedó en la indigencia. Al final, la justicia garantizó que su sacrificio no fuera en vano. Es importante destacar que Marcelo no mostró remordimiento alguno. No escribió ninguna carta desde la cárcel pidiendo perdón. No llamó a su madre. Su corazón estaba sellado. La codicia y el odio lo consumieron por completo. Para él, su madre murió ese día, no porque él la matara, sino porque lo traicionó al no darle el dinero. Su mente estaba tan distorsionada que se volvió incapaz de ver su propia monstruosidad. Y ese, quizá, sea el verdadero infierno. Vivir prisionero, no solo físicamente, sino también mentalmente, en un ciclo de odio y culpa, donde uno siempre es la víctima y nunca el agresor. Marcelo se condenó a sí mismo a esto. La resolución de esta historia es la confrontación final entre el sacrificio y la codicia. El sacrificio de Elsa, al vender su apartamento, fue un acto de amor puro, una inversión en el futuro. La codicia de Marcelo, al intentar vender la casa, fue un acto de puro egoísmo, una destrucción del pasado. Al final, el sacrificio triunfó. El amor de Elsa, manifestado en el contrato de usufructo, fue la armadura que la protegió, incluso sin saberlo. Y el amor de Ana fue la espada que la salvó. La codicia de Marcelo fue su propia ruina, cavó su propia tumba. La historia nos enseña que cosechamos lo que sembramos. Elsa sembró amor y sacrificio, y cosechó seguridad y una nueva familia. Marcelo sembró codicia y odio, y cosechó una celda. ¿Y tú, espectador, qué harías en el lugar de Ana? ¿Tendrías el valor de instalar una cámara, de lanzarte al agua, de enfrentarte a tu jefe en la comisaría? Es fácil juzgar, pero en momentos de presión, el valor escasea. Ana es un ejemplo. ¿Y qué harías en el lugar de doña Elsa? ¿Podrías perdonar a un hijo así? ¿Lo visitarías en la cárcel? Es una pregunta imposible de responder. El dolor de una madre es un océano que nadie ajeno a su situación puede navegar. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a los ancianos que nos rodean? ¿Honramos los sacrificios que hicieron por nosotros? El agua de aquella piscina se convirtió en un poderoso símbolo. Para Marcelo, era un arma, una forma fácil y silenciosa de deshacerse de un problema. Quería que el agua borrara a su madre, que borrara sus deudas, pero el agua, que debería haber sido la muerte, se convirtió en el lugar del renacimiento. Fue de esa agua de donde Ana sacó a doña Elsa. Fue esa escena en el agua la que quedó grabada y se convirtió en prueba de justicia. La misma agua que Marcelo usó para intentar matar fue el agua que expuso su crimen. El agua reveló la verdad, limpió la suciedad, dejando al descubierto al monstruo que se escondía bajo la fachada de un buen hijo. Y doña Elsa, al emerger de aquella agua, bautizada por el terror, partió hacia una nueva vida, lejos de él. El tiempo pasó. Doña Elsa vivió sus últimos años rodeada de cariño sincero en casa de su prima. Nunca volvió a ver a Marcelo. Decidió conservar en su memoria la imagen de su hijo pequeño, el niño al que llevaba al colegio, y borrar la imagen del monstruo de la piscina. Encontró paz en las pequeñas cosas, en el jardín, en las visitas de Ana, que ahora traía a su bebé para que la abuela Elsa lo viera, en las conversaciones con sus amigas de la iglesia. Falleció de causas naturales
Años después, mientras dormía, murió en paz, sabiendo que estaba a salvo y que se había hecho justicia. Aunque el corazón de su madre llevaba la cicatriz eterna de la traición, su alma era ligera. Cumplió su misión. Sobrevivió. La historia de doña Elsa y Marcelo es una tragedia moderna, pero sobre todo es una lección. Una lección sobre el valor de la vida y el precio de la avaricia. Enseña que el verdadero sacrificio, el amor maternal, crea protecciones inimaginables, como un contrato de arrendamiento, y enseña que la ingratitud es un camino sin retorno, que conduce directamente a la destrucción. Marcelo olvidó quién le dio la vida y, al hacerlo, se borró a sí mismo del mundo. Que esta historia sirva de advertencia. Honra a tu padre y a tu madre. Honra los sacrificios que hicieron por ti, porque al final el dinero se va, las prendas desaparecen y lo único que queda es la familia, y quien traiciona a su familia no queda nada. Esta historia me impactó mucho. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el final de Marcelo y la valentía de doña Elsa y Ana? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Quiero saber qué harías si estuvieras en el lugar de la persona a cargo. ¿Crees que se hizo justicia por el crimen que cometió este hijo? Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te conmovió, si te indignó y si crees que se hizo justicia, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte más historias conmovedoras como esta y por supuesto compartir este video. Compártelo en el grupo familiar para que más personas puedan ver esta historia y comprender la lección. La ingratitud hacia quienes nos dieron la vida es el peor de los crímenes. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima historia.